algo intencional, planificado? ¿Será esto espontáneo? ¿Debemos decir que es que nosotros sencillamente estamos expuestos a un influjo mundial? La verdad es que yo me resisto a creer esto. Yo creo que debe haber algo en el trasfondo de toda esta violencia que vale la pena considerar. Algo nuestro, algo de aquí. Sí. Porque realmente los casos de Medellín y de Bogotá, que han sido muy estudiados, fueron muy eficientes el abordaje que se hizo y la fuerza con que se trabajó. Pero ahí hubo unas campañas de educación, de concienciación. Y en el caso de Medellín hubo a veces unas casas de... Sí. También. No lo podemos dejar de lado. Que los liquidaron para poder seguir con las cosas. Pues. Sí. Es doloroso, pero no tenían, yo creo, que otra alternativa para poder volver a la normalidad. Ahora, en el caso nuestro, uno ve que realmente en Mérida se ha ido haciendo cada vez más cosmopolita, que hay más gente, que hay más aglomeración de las personas en los lugares. Todo eso genera en alguna manera, en alguna medida, por pequeña que sea, violencia. Sí. Porque uno está acostumbrado a pensar que la violencia es como una cosa muy particular, pero la violencia la generamos nosotros con el propio comportamiento de nosotros. Sí. Ustedes ven qué ocurre en los estadios de fútbol, los de béisbol. Sí. Con los equipos, con los errores, con las carreras. Pero es porque está retenida dentro de cada uno de los individuos, por insatisfacción, por descontento. Hay de todo, hay eso, pero también hay el descontento que tú no lo tienes, pero llegas a un lugar, a un restaurante, por ejemplo, y te tratan mal, y te tratan otro cliente que llegó último primero, y te dicen una grosería, a lo mejor tú terminas yéndote brava, botando la comida ahí, haciendo cualquier cosa que uno a veces ve. Entonces hay que ver que hay cuestiones que son consustanciales en cierto modo, que van juntas, que por un lado, cuando la persona está feliz y contenta y todo marcha bien, es más tolerante. Uno puede tolerar más, por supuesto. Ahora, pero cuando estás mal, te están humillando, tienes problemas, sales asustado, las cosas no van a funcionar de la misma manera y la gente puede estar más alerta a responder con violencia y todo lo demás. Pero pareciera entonces que hay como diferentes estadios en esa violencia. Una violencia que es como la que se establece por ese influjo de evolución cultural, del mismo estrés del momento, de estos tiempos que estamos viviendo y que de alguna manera hay personas más tolerantes, otras no. Y a los jóvenes serían los más sensitivos a vivir eso, claro, o los más sensibles. Y eso es una violencia. Pero hay otra violencia que quizás es la que toma fuerza o lugar ya cuando participan más de uno. La que pasa en los estadios quizás sea un buen ejemplo para introducirnos en esa violencia, cuando es un colectivo el que se torna violento. Porque fíjese como hablamos de Medellín, de repente hubo que recurrir a medidas extremas, pero hubo localización precisa. Y en ese sentido es relativamente práctico pensar de que las soluciones son simples, entre comillas, ¿ok? Pero cuando hablamos de una violencia que se puede disparar como producto de un momento, de una vivencia colectiva, más complicado. La cosa es mucho más sofisticada y estamos hablando de una violencia que tiene otra naturaleza, que se alimenta, por supuesto, de todas estas peculiaridades individuales, pero que toma forma solamente en ese colectivo. Cierto. Interesa entonces, y ahí es donde caigo yo en mi pregunta, a usted como académico también a los profesores que están bien involucrados en la situación. Entonces, dentro de todos estos estadios que usted plantea, entonces, el papel del rumor, el de la comunicación, el de los medios de comunicación, la comunicación responsable. A eso iba, Patricia, a eso iba, porque entonces fíjense, viviendo estos tiempos que vivimos, de grandes avances tecnológicos y donde los medios de comunicación nos arropan, estemos donde estemos. Ya realmente yo no creo que hay lugar en el mundo que uno no esté aislado. Dependemos de esto. Sí. Entonces, las redes sociales, hasta en los teléfonos. Y que es tan transparente así que todo fluye, todo fluye. Entonces, si todo fluye de esa manera, sin ningún tipo de restricción, sino libremente, entonces hay algo que se puede hacer. Y es en el receptor, y es en cómo el receptor, de alguna manera, empieza a conjeturarse lo que está recibiendo. Los mismos periodistas, los mismos elementos difusores, cómo ellos toman una posición responsable frente a la difusión de una percepción que simplemente está mal fundamentada. Bueno, ahí entraríamos en el campo de la ética también, ¿no? Sí. Pero ahí hay muchas cosas que quizás nosotros, como ciudad, entre comillas, cosmopolita, porque Mérida es muy singular,
se comporta como una megápolis porque hay, hay la una gente singularidad toda muy particular. Ahora, usted ha mencionado algo que me parece fundamental sobre lo que lo estamos viviendo sobre la marcha y no tenemos mucha información de lo que puede pasar. Estamos diciendo que estamos viviendo en la sociedad de la información y la comunicación. Resulta que Internet, por ejemplo, se ha vuelto algo indispensable. Yo tengo alumnos que me dicen, mire, ¿cómo se podía vivir Antes sin de Internet, sin el celular? ¿No? Sí, sí, claro. Hay una vorágine, es una especie de orgía de textos en Internet donde cualquiera se conecta, no importa cómo, cuándo, con quién, qué cosa se dice. Allí Internet lo gobiernan todos, o mejor quizás nadie lo gobierna. No tiene gobierno. Nadie lo gobierna. Exacto. Pero dame un momentico ahí que sí, estamos ya por claro. terminar esto, por lo que veo. Lo del rumor, yo creo que es bueno que lo tengamos claro, porque Sí. se habla de rumor como si fuera un solo tipo de rumor. No. Ah, claro. Y hay que tener cuidado con eso, porque a veces podemos usar el rumor para bien, Claro. otras veces para mal, pero tenemos que saber discriminar el asunto. Por ejemplo, cuando uno dice rumor, generalmente tiene como significado negativo y se asume... Una connotación negativa. Sí, una connotación negativa y se asume en cierto modo como una cosa así que no se sabe si eso no es cierto. Ajá. Hay el rumor que se dice por allí, pero quién sabe si es verdad o no es verdad. Pero ahí es Pero donde hay viene un el papel de rumor, informar. ajá, ahí viene un rumor que puede ser totalmente falso. Y hay otros rumores que pueden ser totalmente verdaderos. Entonces, cuando estamos en estas situaciones de dañar algunas cosas o de sacar la cara por otra, los rumores pueden ser utilizados en una dirección o en la otra. Bueno, Como las redes sociales. Por grupos y Distintos. por personas Sí. distintas con propósitos específicos. Claro, Entonces, ejemplo, tiene uno que estar alerta a evaluar realmente el rumor, cuál es el mensaje, de dónde viene y por qué, para uno poder este es el darle... famoso cuento de ahí viene el lobo, ¿no? Es preferible tener los rumores. Amigos, ¿qué Sí. tal si hacemos una breve pausa de nuevo? Enseguida estamos de regreso con este Sí. interesantísimo tema. Ponete los rumores.